Bienvenidos a Ella en Primer Plano, un espacio donde revisamos el cine clásico a través de las mujeres que lo sostuvieron, lo transformaron y muchas veces pagaron el precio de hacerlo. En los capítulos anteriores hemos visto cómo las primeras ganadoras del Oscar navegaron la transición del cine mudo al sonoro. Primero hablamos de Janet Gaynor, cuyo estilo íntimo y emocional parecía anticipar el cine moderno. Después analizamos a Mary Pickford en Coquette, una estrella que tuvo que romper con su imagen infantil para sobrevivir al nuevo lenguaje del sonido. Hoy llegamos a una figura muy distinta. Norma Shearer no fue una actriz espontánea ni una estrella natural. Fue una actriz construida con disciplina, técnica y estrategia. Y en 1930 protagonizó una película que tocaba un tema explosivo para su tiempo: la igualdad sexual dentro del matrimonio. The Divorcee pertenece a un breve momento del cine americano, el periodo pre-código Hays, en el que Hollywood todavía permitía mujeres que hablaban abiertamente de deseo, traición y libertad. Y en el centro de esa historia estaba Norma Shearer. A comienzos de los años 30, Hollywood estaba atravesando una transformación profunda. El cine sonoro se había impuesto definitivamente. Los estudios estaban reorganizando su poder y el público estaba fascinado con escuchar por primera vez las voces de sus estrellas. Pero también era un momento de libertad narrativa que duraría poco. Entre 1930 y 1934, antes de que el código Hays se aplicara con rigidez, las películas exploraron temas sorprendentemente modernos: adulterio, independencia femenina, divorcio, deseo sexual y moralidad ambigua. The Divorcee nace exactamente en ese contexto, la historia de una mujer que decide responder a la infidelidad de su marido con la misma libertad sexual. No era solo provocadora, era profundamente incómoda para el orden moral de la época. Y sin embargo, en 1930, Hollywood todavía podía contar esa historia. Norma Shearer nació el 10 de agosto de 1902 en Montreal, Canadá. Su familia pertenecía a la clase media, pero sufrió dificultades económicas tras la caída del negocio de su padre. Fue su madre quien decidió que Norma y su hermana debían intentar una carrera artística. Así comenzó un largo camino hacia Hollywood, que estuvo marcado desde el principio por el rechazo. Norma no era considerada especialmente fotogénica. Tenía ojos azul pálido, que bajo las luces del cine mudo aparecían casi blancos en pantalla, y un ligero estrabismo que los focos podían acentuar. En una famosa audición, D.W. Griffith llegó a decirle que nunca sería una estrella. Pero Norma no se rindió. Aprendió a dominar la técnica cinematográfica: cómo inclinar el rostro, cómo mirar a la cámara, cómo trabajar con la luz. Un camarógrafo, Ernest Palmer, la ayudó a realizar una segunda prueba con una iluminación distinta que transformó por completo su apariencia. Ese momento cambió su carrera. A mediados de los años 20, entró en MGM, donde conocería al hombre que marcaría su vida personal y profesional: el productor Irving Thalberg, el gran cerebro creativo del estudio. Se casaron en 1927. Con Thalberg, Norma se convirtió en la representación perfecta de la mujer sofisticada y respetable de MGM. Otro aliado crucial en su carrera fue su hermano Douglas Shearer, jefe del departamento de sonido del estudio y ganador de varios premios Oscar por sus innovaciones técnicas. Durante la transición al cine sonoro, Douglas ayudó a Norma a adaptar su voz al nuevo medio, algo que salvó la carrera de muchas estrellas y destruyó la de otras. En pantalla, además, Norma desarrolló una imagen visual muy definida gracias al diseñador Adrian, el gran modisto de MGM y el marido de Janet Gaynor, la primera ganadora al Oscar.
Sus vestidos elegantes, las siluetas modernas y la sofisticación de su estilo ayudaron a construir la figura de una mujer adulta, segura y refinada. Pero en 1930, esa imagen estaba a punto de ponerse a prueba. You ready, Jerry? Just about. You know, it's a darn shame I've got to get on that train tonight, isn't it? Yes. Janice and I will both miss you. Oh, now see here, Jerry. How do you like this little pose? Don't you think it's rather fetching? The Divorce cuenta la historia de Jerry, una mujer moderna que cree en la igualdad entre hombres y mujeres dentro del matrimonio. Cuando descubre que su marido le ha sido infiel, la reacción que decide tomar es radical para la época. Si los hombres pueden hacerlo, las mujeres también. Jerry no perdona ni se sacrifica. Decide equilibrar la balanza. La película no trata solo sobre adulterio, trata sobre dobles estándares morales. Un hombre puede ser infiel y seguir siendo respetable. Una mujer que hace lo mismo amenaza todo el orden social. Norma Shearer interpreta a Jerry con una mezcla de contención y cálculo. A diferencia de otras actrices más instintivas de la época, su actuación es muy controlada. La emoción no se desborda, se sugiere. Su rostro trabaja en pequeños gestos, miradas sostenidas y silencios incómodos. En muchas escenas de confrontación, mientras su marido levanta la voz y gesticula, Jerry permanece casi inmóvil. Ese contraste crea tensión. Es una actuación que mezcla todavía elementos teatrales del primer cine sonoro, como una dicción muy marcada, un tono de voz algo proyectado, con una modernidad sorprendente en el control emocional del personaje. Jerry no es una víctima. Es una mujer herida que decide no renunciar a su autonomía. La interpretación de Norma Shearer en The Divorcee le valió el Oscar a Mejor Actriz en la tercera edición de los premios de la Academia. La ceremonia se celebró el 5 de noviembre de 1930 en el Ambassador Hotel de Los Ángeles. Fue una edición muy particular. 1930 es el único año en la historia en el que se celebraron dos galas de los Oscar, ya que la Academia estaba ajustando el calendario de elegibilidad de las películas. También fue la primera vez que los ganadores no se anunciaron previamente y que toda la Academia pudo votar, en lugar de un pequeño comité. De esta ceremonia se conservan además los primeros registros filmados de discursos de aceptación, permitiendo ver por primera vez a las estrellas de Hollywood recibiendo su estatuilla. Entre sus rivales estaba Greta Garbo por Anna Christie, lo que convirtió la victoria de Shearer en un momento especialmente comentado dentro de la industria. Vida después del Oscar. La muerte de Irving Thalberg en 1936 cambió profundamente la vida de Norma Shearer, tanto personal como profesionalmente. Durante años había sido la actriz protegida por el productor más brillante de Metro-Goldwyn-Mayer. Thalberg no solo entendía su talento, también sabía cómo construir vehículos cinematográficos a su medida. Sin él, el equilibrio de poder dentro del estudio cambió de forma inmediata. Norma quedó viuda con dos hijos pequeños, Irving Jr. y Catherine, y tuvo que asumir por primera vez un papel muy distinto al de estrella protegida, el de administradora de un legado enorme, tanto emocional como económico.
Tras la muerte de Thalberg, se vio envuelta en una disputa con el estudio para asegurar los porcentajes de beneficios que correspondían al trabajo de su marido como productor. La batalla fue intensa, pero finalmente logró que se reconocieran esos derechos, consolidando una fortuna considerable. Aún así, el Hollywood que había favorecido su carrera estaba desapareciendo. Con la implantación estricta del Código Hays, las heroínas sofisticadas y sexualmente independientes que habían marcado su filmografía comenzaron a desaparecer de la pantalla. Aunque Norma siguió trabajando algunos años más y renovó contrato con el estudio, su lugar simbólico dentro de la industria ya no era el mismo. En 1942, todavía relativamente joven para los estándares de Hollywood, tomó una decisión poco habitual: retirarse voluntariamente del cine. Años después, volvió a casarse con Martin Arrouget, un instructor de esquí y empresario del mundo del deporte, varios años más joven que ella. Con él llevó una vida mucho más discreta, lejos del centro de Hollywood, dedicada a su familia y a la crianza de sus hijos. Norma Shearer nunca intentó regresar a la industria ni construir una segunda carrera basada en la nostalgia. A diferencia de muchas estrellas de su generación, eligió preservar su imagen tal como el público la recordaba. Se retiró en silencio, con prestigio intacto y con el control de su propia historia. Norma Shearer no fue la actriz más instintiva de su generación, pero entendió el cine como pocas. Aprendió a dominar la luz, la cámara, la voz y su propia imagen pública. Y durante un breve momento del Hollywood precódigo, interpretó a una mujer que se atrevía a reclamar algo que el sistema pronto volvería a controlar: la igualdad de deseo. Con The Divorce, Norma Shearer no solo ganó un Oscar, demostró que una estrella podía reinventarse, incluso cuando todo el sistema parecía decirle lo contrario. Nos vemos en el próximo capítulo con Mary Dressler por Min and Bill. Y si te ha gustado, suscríbete. Thank you. I'm very thankful to my fellow workers for the great honor they've bestowed upon me. In taking this award, I feel I'm sharing it with the directors and the writers and the fellow actors whose encouragement made possible whatever degree of success I may have attained. I should like to uphold the position of my sex, but for once a woman is at a loss for words to tell you just what this statue means to me. In encouragement, inspiration, and gratitude. Thank you, Norma.